Está súper rica. Tal cual. Espérenme, chiquillos, ya los voy a ir a saludar. Queda poco, ya queda poco. Quiero que revisemos estos videos, por favor, porque hoy es un día muy especial. Miren, miren. Mamá, Sí, ahí está en la casa. sí. Lo que pasa ¿Qué es que me pasó un alto y y me viene correteando, bueno, viene atrás de mí una patrulla, me paró una patrulla. Y ya le dije, oiga, le dije, lo que pasa es que mi mamá se cayó. Y pues ahí vengo porque mi mamá se cayó, le dije, y pues vengo, por eso vengo recio, por eso me pasé el alto, pero pasé un alto en rojo, pues es un semáforo en rojo. Sí, bueno. Ah, pues ahorita llego ahí, va a llegar la patrulla atrás de mí, y pues para que de una vez, para que esté ahí tirada afuera, no sé, algo. Vamos a ver a mi mamá, voy a ver a mi mamá cómo se tiró. Dijo que lo seguía la policía y que la mamá estaba tirada. Solo porque se había caído. Mira. No. ¡Yo la mato! ¡Feliz día! ¡No! ¿Qué me hiciste? No lo dudo que me quiera hacer la cara de pendejo. Mamá, y eso se tiró. La señora se tiró al suelo. Pobre, para salvar al hijo. Nunca más lo mato, yo lo mato. Se lo merecía. Pero ¿qué me pidió a mí primero? Documento. Pues yo lo veo. A ver. Me dice que está embarazada. Con cuidado. Ay, cuidado con el brazo, que bueno, sí que bueno. ¿Vaya a llorar? ¡Vaya! ¡Feliz día de los inocentes! A ver, ven, llorón. Está llorando, Camila, está ¡Se había ilusionado! A ver, estaba llorando. Mira. Oye, ojo, porque hoy día todos podemos caer con las bromas del Día de los Inocentes. Exacto. ¿Cómo es? Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, el que preste en este día le pasó por inocente. Tal cual. Y era típico el diario La Cuarta, era muy clásico, En que algún traía minuto, una portada sí, que engañaba a la gente, claro, que Caselli a la U, y si yo, cosas que uno decía, pero ¿cómo? Imposible. Tenía una portada incluso falsa. algo en política, que algunas medias políticamente incorrectas, pero... Sí, tal cual. Sí, Pero hablemos de este día, del origen de este día. hablemos del origen de este día. Ya, Marcial Sánchez y María José Navasal, matrimonio que además los tenemos por fin juntos en tu día, porque lo habíamos tenido por separado, pero ustedes que además saben tantos de historia, de religión, de iglesia. Nos desayunamos que eran matrimonios. Claro, pues La de repente cuando viene Marcial me dice que que tú eras su señora, y ahí yo decía, pero ¿cómo? Oye, y lo que más nos preguntamos nosotros, ¿qué conversan ustedes en la sobremesa? Preparamos todas las preguntas, menos esa. Hola, ¿cómo estás? Buenos Qué gusto, buenos ¿Qué días. pensaron que la primera iba a ser cuál es el origen de este día? Claro, no. ¿Cómo se conocieron? La típica. No, pero es que estuvimos hablando de las vírgenes, Claro. a propósito del Día de la Inmaculada Concepción de María, ahí el 8 de diciembre con María José. Sí. Y contigo estuvimos hablando del tema de los Reyes pesebre. Magos, el pesebre y todos esos temas. Y Sí. mucha gente a veces no conoce bien el origen, tienen alguna noción, pero es súper entretenido también ir como a ver por qué celebramos estas cosas y de repente se nos pasa la vida encima o el tiempo va pasando y la tradición oral muchas veces se va perdiendo. Mira, la verdad que nosotros, ya que nos presentaste como matrimonio, primero Sí, que pues. es primera vez que estamos juntos en Sí, televisión. es primera vez, Día de los Inocentes, ojo. Sí, entonces los amigos cercanos les decíamos, entonces nos decían, Día de los Inocentes, no vayan juntos. Pero estamos acá, Algo puede pasar. 33 años pasar. casados ya. Oye, pero que además ustedes que saben tanto de historia, me imagino que se generan también a lo mejor algunos debates, ¿o siempre están de acuerdo en todo? No, No, nunca. nunca. No, pues si siempre no estamos de acuerdo. Ahora estuvimos de acuerdo. ¿En qué? Dijimos nunca. Ah, sí, de acuerdo. Por ejemplo. Bueno, el tema es Nunca que están de nunca acuerdo. estamos de acuerdo y dijimos nunca, está bien. El tema es que
siempre hemos tenido diferencias en todo ámbito de cosas, ¿de acuerdo? Y a nuestros hijos así los criamos también. Entonces nuestros hijos colocan sus puntos de vista sobre la mesa, los que ya no están con nosotros y llegan, ya, bueno, con su prole, ¿de acuerdo? Tenemos un nieto ya, y la verdad que no nos ponemos de acuerdo porque, no sé, siempre asumimos nosotros que el otro puede tener la razón. Y así funciona el matrimonio. Entonces, es que eso tiene que ver con saber escuchar. Te quiero escuchar, tú puedes tener la razón, cuéntame, y colocamos los puntos de vista en la mesa. Y nos vamos a escuchar. Y no es fácil sentarse en nuestra mesa, eso es verdad. Uy, o sea, incluso cuando llega gente de visita, como que nos miran así con una distancia, creen que no bailamos, que no nos reímos, que no contamos chistes, así como que somos demasiado serios. Y la mesa es complicada, o sea, siempre ha sido un debate permanente, un hablar sobre la noticia de actualidad, sobre internacional, sobre algún tema en particular, entonces es difícil sentarse en nuestra mesa. Pero así lo disfrutan. En la casa lo primero que tenemos cuando llegan los niños, cuando llegaban, van a ver la biblioteca. Tenemos una biblioteca, son casi 10.000 volúmenes. Y que han leído cada uno de los libros. No sé si tanto. No sé si tanto, pero por ahí. Si llegan a la biblioteca, nos ponemos a conversar. Entonces, todo tipo de temas se ponen en la mesa. Y algunos preocupan más que otros. Y la verdad que nos hemos ido dedicando... Mira, la verdad que no nos pusimos de acuerdo de estudiar lo mismo, porque nos casamos estudiando. Sí, pero la vida lo llevó a lo mismo. Pero igual la vida nos fue adelantando. Oye, trabajamos juntos. Sí, claro. Pero yo quiero saber si ahora van a estar de acuerdo con el origen del Día de los Inocentes. Voy a partir contigo, María José. Bueno, o sea, todos sabemos que el relato que hace Mateo en el capítulo 2, a partir del versículo 13 al 18, dice que efectivamente cuando estaban en Belén, José recibe el anuncio que deben salir rápidamente a Egipto porque Herodes quiere asesinar al niño y ellos obedecen, salen de noche y se van a Egipto. Eso es como el puntapié inicial, gracias a los Reyes Magos, de lo cual Marcial habló no hace mucho. Y Herodes se supone que decide eliminar a todos los niños hasta los 2 años para asegurarse que el Mesías, que iba a ser el rey de los judíos, no permaneciera vivo para que no le quitara el trono. Y ahí tenemos que hacer un punto. ¿Y cuál es el punto que tiene que ver con el punto histórico? Exacto. Porque resulta que la gente que se metió a internet y busca esta noticia dice, hay historiadores que dicen que esto no existió y hay historiadores que dicen que sí. Claro. Y lo que pasa es lo siguiente, que el que escribe la historia de Herodes es Flavio Josefo. Flavio Josefo del 37 más o menos, porque Herodes está del 37 al 4 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Entonces dice, en ninguna parte aparece el relato de los niños que mueren o que manda a matar Herodes. Pero sí Flavio Josefo cuenta de cómo era este personaje, y este personaje era un sanguinario. El nivel de crueldad era tremendo, o sea, desde que mandó a matar a la señora, a los hijos, a todo aquel que lo mirara feo, lo mandaba a matar. Entonces no era raro que mandara también a matar a una cierta cantidad de niños en su época. Ahora, en Betel, en aquella época, tienen que haber, según lo que sabemos, unas 1000 personas en Belén. Por lo tanto, deben haber habido unos 20 niños. No más que eso. Por lo tanto, no más que eso. Por tanto, pudo haber pasado perfectamente la noticia desapercibida. Oye, es que lo que llama la atención, que tiene un origen tan trágico, tan dramático, espantoso, y nosotros lo relacionamos a las bromas. Entonces, ¿en qué minuto cambia? Es que ahí hay 2 puntos. Me gustaría quedarme primero con la problemática histórica, puede entrar a esta cosa media tragicómica. Porque si nosotros tomamos el análisis histórico, nosotros tenemos varias vías para poder conocer la historia. No solamente la vía escrita. Hay historiadores que dicen que solamente es la vía escrita. No, eso es del año, no sé, 1970. Las nuevas prácticas historiográficas ven la problemática iconográfica, ven la problemática también de la huida de lo que cuentan las cosas, si no, no habría tiempo presente, historia del tiempo presente. Entonces, para poder conocer las fuentes de esto, hay que investigar. Y dentro de la investigación nos hemos encontrado, por ejemplo, con los famosos apócrifos. Los famosos apócrifos, que son en el fondo escrituras que fueron hechas en épocas, pero que no son reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica y por lo tanto no fueron integradas dentro de los libros sagrados de la Biblia y del Nuevo Testamento. Los evangelios, los escritos del Mar Muerto, lo que se encontraron en Egipto.
el Evangelio de Judas. Y ahí tenemos 4 apócrifos que hablan de Herodes. Que hablan de Herodes, Y hablan de esta justamente. situación. Y en el fondo Claro. coinciden también con una historia similar. Claro que sí. Ahora, no hay consenso en perdón. Sí, no, con eso es se que no hay da. consenso en la fecha, ¿no? Porque a ver, todos, o sea, la matemática dice que si nació Jesús el año 0, pongámonos en ese caso, esto tiene que haber sido, uno se imagina, antes del 2, porque si estaba mandando a matar a niños de menores de 2 años, es porque se calcula entonces que puede haber tenido 2 años. Otros dicen que fue el año 6. No, lo que pasa es que Es que el año 0 no es necesariamente Exacto. la El cero. fecha del nacimiento de Cristo. el nacimiento de Cristo son 6 años antes. Sí. Y eso tiene que ver con Herodes, porque Herodes está hasta 4 años 4 antes de Cristo. Exacto. Ya, o sea, Hasta ahí gobierno. Por lo tanto, y dicen las Escrituras que a lo menos estuvo 2 años en vida Jesús. Por lo tanto, tú tienes 6 años. Oye, espérate, hay ¿cómo es consenso eso? 6 años entonces antes. Hay consenso. que nació 4, porque yo había escuchado 4, pero 6 años antes de Hay Cristo consenso. nació Cristo. Ya, Hay claro. consenso. Ya hay consenso. consenso, sí. El problema es el siguiente, que resulta que cuando tú miras que hay empiezan a buscar, de acuerdo, perdón, hacen un censo, pero ese censo No corresponde. no tampoco. corresponde, sería 6 años después de Cristo. Entonces, durante mucho tiempo decían, entre 6 y 6, 12 años, 10 a 12 Claro. años, antes y después de Cristo deberían nacido. Claro. Pero ¿por qué se pusieron de acuerdo? Porque efectivamente Herodes es nombrado en varias oportunidades de acuerdo como que era gobernante, y al ser gobernante, obviamente ahí sacaron la cuenta. O sea, hay un tema. Ok, o sea, yo Hay tengo un tema. 51 en este minuto. O sea, nosotros nunca corregimos ese calendario, porque aspirar, si todos están de acuerdo con que no fue el año 0 cuando nació Jesucristo, y nació, ¿cuánto? ¿4? ¿6 No, años? 6 años 6 años Seis antes. años antes, o sea, deberíamos estar en el O sea, tú tenés 2020, 50. 2028. Ya, pero ¿en qué minuto de esta historia pasamos a la broma? Lo que pasa es que la broma, Uy, la broma como es ustedes partieron posterior. la nota, los que nos dedicamos a la historia, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la broma? ¿Por qué la broma? Sí, es una Después de cosa algo tan trágica. terrible que fue en el fondo la matanza de niños. Claro, es una tragedia. Es digamos. una verdadera tragedia, sí. Y resulta que eso es porque están las famosas fiestas del mundo, se cree que son las fiestas del mundo románico, de acuerdo a las fiestas de Saturno, Las de Saturno. de acuerdo cuando cambia la cosecha, que iban hasta el día 25. De ahí se creen algunos historiadores, pero hay otros que van un poquito más allá. Esto es bien delicado, porque, y a mí me atañe mucho, por eso me interesa el tema, dentro de lo que yo he investigado, que es la inocencia, de cómo tú vulneras la inocencia del otro. Entonces hay filósofos que han planteado de que efectivamente en estas fiestas se recuerda cómo tú vulneras la inocencia del otro. Por ejemplo, el bullying. Claro. Cuando tú le haces bullying a alguien, el que se ríe es el que te hace bullying, pero el que es inocente es el que puede... Sufre la broma, digamos. sufre la Claro, broma y muere claro. algo de él. Claro. Entonces hay filósofos que miran eso, y los historiadores también miran esa parte, de acuerdo que se recuerda eso. Y Porque los parte otros de la son... debilidad, la vulnerabilidad del ser humano. Exactamente. Y esa vulnerabilidad, es decir, tú la dejas en evidencia, lo cual es salvaje. Hoy día estamos en un mundo en donde la broma... A mí no me gusta que me hagan broma. O sea, Porque- ¿qué alguna vez te han hecho bromas del Día de los Inocentes? No, nunca, nunca. ¿No? No Y se atreve. me imagino que entre ustedes tampoco. No. No, lo que pasa es que si tú haces una broma, tenés que aceptar que te la hagan. Claro. Claro. Y no me gusta que me La hagan vuelta. broma. Ya, entonces, La sigamos vuelta. conversando cuando estemos al aire, porque era una broma. Oye, Estamos No comerciales. estamos haciendo aquí, no podcast. estamos aquí. Bueno, nos vamos. Fue un placer. No, el tema es Pero que- hay otros temas que también son importantes, porque nosotros cuando planteamos este tipo de atrocidades, que en el fondo es el asesinato impune de una cierta cantidad de pequeños que en el fondo son inocentes porque no conocen Claro. el mundo, nosotros siempre lo miramos desde el hoy. De este siglo XXI, con los derechos del niño ya implantados, Sí, claro. con la Defensoría de la Niñez, con el no al bullying Sí. y un montón de elementos, pero no nos situamos tampoco en la época y en el lugar donde estamos ubicados, donde la niñez solamente llegaba hasta los 10 años, donde las niñitas cuando ya partían sus periodos menstruales eran casadas, o sea, Claro, tenemos claro. un periodo de la historia en el cual si lo miramos desde la altura del hoy no tiene nada que ver. No.
Entonces ahí tenemos que irnos hacia atrás, retrotraernos para poder contextualizarnos dentro de la época en la cual estábamos viviendo y la forma de vida que existía en esa época, que eso también es importante. Las costumbres también Sí. del reino de Judeo, los judíos de la época también eran bastante particulares, difícil entenderlo incluso desde la vereda del cristiano. Exacto. Es que- Más del cristiano del siglo XXI. O sea, Sí, hay otro elemento histórico también que plantea que efectivamente habían personas, hay historiadores que plantean que cuando se va a producir la llegada a matar a los niños, ¿de acuerdo? A los niños los hacían esconderse, ¿no es Claro, cierto? los padres los escondían. Entonces era como ¿no? una broma también de eso. Claro. Oye, hay un tema interesante que tiene que ver con las fuentes, creo yo. Primero el tema de las fuentes que yo le dije, los apócrifos, pero yo creo que están mostrando acá atrás Sí, la iconografía es que fundamental. la iconografía es fundamental. ah, claro. ¿De acuerdo? Que son todas estas imágenes que se están mostrando acá atrás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nos va mostrando desde el siglo... Desde el siglo IV, o sea, del 1300 y tanto, ¿Ya? es decir, perdón, desde el 300 y tanto, nos está mostrando que hay representaciones. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque en aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir. Claro. O sea, incluso Claro, era la ya forma está de avanzado el transmitir la siglo XIX, era muy poca la gente que sabía leer y escribir. Y otra de las temáticas es que la forma de poder educar a la gente era por medio de la iconografía, donde miraban las imágenes y había una interpretación de lo que la imagen mostraba, y eso es lo que se iba transmitiendo del Claro. lugar en lugar. Bueno, ¿y cómo se iba transmitiendo Mira, esto, por vamos ejemplo, para en allá. estas imágenes terribles de hombres con Anda, espada atacando a madres con Mira. niños en brazos? Claro. Del terror. Hay bueno, y esta es una forma quizás como eso haría José, ¿no? Aparte de la Mira. tradición oral, dejarlo plasmado en algo gráfico para que la gente lo conozca y lo entienda. Bueno, Pero- la mayoría de mira. las veces en los templos, tú para poder contar la historia de los evangelios, van siendo situadas en los templos. Hay unos que son unos, no sé si de las imágenes, no la he visto pasar todavía, hay una que son Mira, unos desde allá. frescos. Y esos frescos significa que cuando se hizo el muro se pintó. Y ahí quedó impregnada la tintura. No, esa ya es posterior, eso es del siglo XVII. Claro, por la Hay una técnica. imagen bien bonita que es de unos frescos, y hay otra que se hacía por medio de los códex. ¿Qué eran los códex? Eran pequeños como cuadernillos que tú ibas dando vuelta a las páginas y eran verdaderas claro. obras de arte, de dibujo, donde va mostrando, por ejemplo, la vida de Jesús y otros elementos. No, ¿Esos todavía no blanco y negro aparece. pueden ser más antiguos? No ¿Qué pasa? necesariamente, Ya. eso puede ser una serigrafía solamente. No, y eso no diría que es más antiguo, siglo XVI. Esta también es bastante posterior. Sí. Pero hay unas que son bien importantes que no las he visto pasar todavía. Pero qué importante es eso, lo que dicen ustedes, porque finalmente es lo que se va conociendo a través de la historia, independientemente el idioma que hablemos, porque Exacto. claro, en esa época tampoco había gente que sabía ni leer ni escribir, pero qué importante es que esto de alguna forma haya quedado plasmado. Y reconocer que hay una historia detrás de este día, porque nosotros claramente, si lo atribuimos solo a la broma, es importante conocer parte de esto, del Día de los Inocentes, el verdadero origen del Día de los Inocentes. Sí, Lo que pasa porque es un día terrible. Lo que pasa es que los orígenes, en términos bíblicos, son complejos, porque siempre te vas al aparato bíblico. Y ahí es inmediatamente la discusión si efectivamente el aparato bíblico es un documento histórico No, o no es claro. un documento histórico. Y ahí es donde hay hartas investigaciones Exacto. y han descubierto, por ejemplo, ya descubierto en el templo de Herodes cuando muere manda a tapar el templo, y las excavaciones ahora recién están mostrando este templo y no puedo visitarlo. Mira. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que la Biblia, si tú empiezas a seguirla, te encuentras que es un documento histórico. Pero este tipo de elementos, donde tú no lo encuentras con Flavio Josefo, que escribió la historia de Herodes, y tú no lo encuentras, tienes que buscarlo en los apócrifos. Y ahí es donde entra el realce de las imágenes, que ya en el siglo IV ya tienes imágenes, ¿de acuerdo?, que dan cuenta de esto. Y eso se llama tradición oral. Claro. ¿De Ya. acuerdo? La tradición oral, el pasar de boca en boca la historia, ¿de acuerdo?, de este momento. Lo cual, obviamente, es un momento muy trágico. Ustedes imagínense lo que significa que lleguen un grupo de personajes y lo único que quieran matar tu hijo, que es Claro. menos de 2 años, eso es salvaje. Respecto de los evangelios apócrifos, como se les denomina, o es que no sé si tiene otro nombre, pero se eligieron 4 evangelios, digamos, en algún minuto se pusieron de acuerdo, que no te van a hacer los evangelios, que se yo, todo el cuento. Y cómo se llama, después se fueron encontrando otros, porque es bien interesante conocer que los primeros cristianos se instalaron fuertemente en lugares como Alejandría, Jerusalén, por supuesto, Armenia,
Grecia y por supuesto Roma, en otros lugares también, pero digamos eran los lugares principales. Y cada uno empezaron también a interpretar la escritura o las vivencias de Jesús de distinta manera. Me acuerdo, por ejemplo, de Arriano, que él dudaba de la divinidad de Cristo. Exactamente. Entonces, quiero, por supuesto, en el concilio de Nicea, entiendo que le dijeron, señor, usted, chao, afuera. Exactamente. Pero, y esa tradición, o sea, es como difícil contarla. ¿Cuánto credibilidad se le pueden dar a estos evangelios encontrados ahora, hace poquito nomás, respecto de los relatos que cuentan? Porque si tú me dices que también aparece el tema de Herodes, o este episodio, algún grado de validez pueden tener. Lo que pasa es que hay que separar los elementos, yo creo. Yo creo lo mismo. Primero sí. tenemos un elemento que es teológico y un elemento importante. histórico. Para los historiadores, todos los textos son importantes. Todos sirven. Todos dicen algo. Y todos van marcando Eso una parte de la investigación de los historiadores. Todo sirve. Todo sirve. Todo Esa es la pega que hacemos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú hacías esa pega, te das cuenta que efectivamente, por ejemplo, este apócrifo me dice esto. Por ejemplo, el apócrifo de... ¿Te acuerdas que el padre humano de Jesús, José, no aparece en ninguna parte, pero hay un apócrifo de su vida? Claro. Entonces, pero dice que era carpintero en ese apócrifo, más aún el título es carpintero. Entonces, me cae perfectamente dentro de lo que efectivamente después se dice de Jesús, que también fue carpintero y trabajaba en los barcos con su padre. Todo eso se va uniendo. Todo se va hilando. Entonces, por ejemplo, los jóvenes que hoy día nos están escuchando y que están estudiando historia, no hay que dejar nada de lado. Nada fuera. Nada, porque porque esta cosa de muchas que veces- quedarse solamente con los documentos, eso sí, lo pasado. Claro. Hoy día estamos en un mundo en donde Y ojo, y todo nos tratar da de llegar información. siempre a la fuente y no de lo que escribió otro, porque Claro. muchas veces la interpretación que le hace el otro puede salirse incluso de lo que prístinamente decía la fuente. Y además que entiendo que muchos de estos textos también eran copiados. O sea, no eran escritos por el original, a lo mejor. Porque ver. muchas veces se hacían copias para que perduraran en el tiempo. En esa Claro, época porque el paso existían del los tiempo se papiros podía ir nomás. borrando. Es súper importante Otro lo que estamos material. hablando, porque San Mateo, ¿de acuerdo? Era uno de los hombres que más, en San Mateo es donde aparece el texto, ¿de acuerdo?, de la muerte de los santos inocentes, de los mártires, mártires de sangre, entre paréntesis, porque Sí. estaban bautizados, entonces le pusieron mártires de sangre. Y tú sabes que San Mateo es una de las personas que mejor conoció a Jesús. Aparece en casi todos los milagros. Aparece siempre con él. Ya, por eso que él relata esto y por eso le dan tanta veracidad. Ahora, no otros. Ahora, cuando escribe San Mateo, de acuerdo a su escrito, 80, 90 después de Cristo aparece el escrito. La gente no sabe. San Mateo lo que hizo, tiene una escuela, se llaman caminantes. Después de que muere Jesús, ellos empiezan a caminar para diferentes partes y empiezan a escribir ellos sus relatos. Pero son los discípulos de ellos los que terminan escribiendo. Por tanto, tenemos el primero el 70 y el último el 100. Pero San Mateo es del 80 al 90. Entonces, todo lo que tú estás planteando es cómo se juntan estos escritos, que es la pregunta que siempre hacen. Sí. Claro. Es bien simple. Tenían, en la época de la Edad Media, ¿de acuerdo?, habían muchos documentos sobre la mesa. Tomaron los documentos y dijeron, ¿qué documentos se cruzan? Claro, que hay relatos. Entonces ya que empezaron, el entrelazan. historiador de la época empezó a cruzar los documentos. Claro. Y empezaron a darse cuenta que el documento, por ejemplo, que estamos hablando hoy día, tiene 50 páginas, Sí, ¿de acuerdo? solo 50. Solo 50 páginas, uno de los más cortos, pero se cruzaba con el de Juan. Claro. Con Y el se de cruzaba también con el de Mateo, no, de acuerdo con el de Lucas, Con el de Marco. cuando parte el Marco. origen. Claro. Entonces dijeron, bueno, estos son efectivamente los que nos pueden ayudar a poder comprender la época. Y por eso van quedando... Sí, pues en Lucas la historiografía. entiendo que incluso no conoció a Jesús tampoco. Exactamente. Oye, Lucas no lo conoció. Lucas fue, si no me equivoco, apadrinado por Pablo. Por lo tanto, Claro. Pero ellos quieren médico, ¿no? saber otra cosa. ¿Qué quieren saber? Ellos quieren que pasemos a la otra etapa. ¿Cuál etapa? ¿Cuál? La etapa, si estamos el Día de los Inocentes. Ah, chuta, ya. Sí. No, Bueno, pero esto no. está muy interesante. Súper interesante, que quería mostrar el fragmento de Mateo aquí que Ya. anda. Ah, genial. Ahí está. San Mateo capítulo 2. Después Mira. que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Ahora, ahí hay varios elementos, ¿de acuerdo? Primero el ángel, es el mismo ángel que se va apareciendo permanentemente, no es otro ángel, ¿ya?
El segundo elemento, ¿de acuerdo? Levántate y toma contigo tu hijo. Entonces da una característica que no hemos podido conversar, que es la del padre humano, como digo yo, ¿de acuerdo? José, que es un hombre obediente. Y es un hombre que cuida su casa. Y que hace todo por proteger a su hijo, lo que pueda. Y se lanza al desierto. ¿De acuerdo? No tenemos un mapa acá, pero podríamos perfectamente... Pero con condiciones muy adversas. Bueno, siempre ha dicho, el Papa Francisco ha dicho que José es su santo preferido. Lo que pasa es que, bueno, dicen que... Por el rol. Pero es otro tema. Sí. Dicen que José está de plata también, entonces Claro. no sé... Porque es trabajador. Pero sí es verdad, dicen que San Oye, José hay que ponerlo para yo te quiero hacer una pregunta, porque nosotros atribuimos a una persona que es muy estudiosa y decir, no, es que este es Mateo. ¿Proviene de aquí? Claro que sí. Mateo es más estudioso. Es súper estudioso. Mateo no era recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos. Mira, Antes. Pero ¿te acuerdas cuando le dice, ven, sígueme? ¿Ah? Y por eso era una persona más docta, porque no solamente, o sea, tenía buenas matemáticas, pero también era una persona que estudiaba más. No, me imagino, tiene que haber sido Claro. ilustrado para ser recaudador de mira, impuestos. ya sabe cuando dice, Sí, no, y además que este tenía ganas de tener Mateo, dinero en corto plazo, ¿de acuerdo? Para ser recaudador de impuestos en aquella época. Ahora, muy mal visto Siempre por son los así judíos. inteligentes Claro. los recaudadores de impuestos. Si el servicio de impuesto interno no se le da ninguna. No le sea ninguna. O sea, la operación renta en Madrid. Sí, espero que, habiloso. espero que Bien se habiloso. devuelva nomás a nosotros, pero ese es otro tema, ¿no es cierto? De alguna forma, y De no se quede alguna por ahí. manera. Bueno, el tema es que efectivamente aparece el otro personaje ahí en la misma, que es, aparece Herodes ahí, no, viene más abajo. Viene en abajo, otra sí, parte del texto. En otra parte del texto, y ahí aparece nuestro personaje Herodes, que es fundamental. Porque Herodes va a buscar. Sí, ahí Claro. van a... Y Herodes es fundamental, porque resulta que Herodes, las características, como hablábamos delante, era un tipo sanguinario. Imagínate que mata a su señora. Sus hijos se rebelan porque mató a su madre y los mata. Y los mata. ¿De acuerdo? No, era un personaje salvaje. Dictador es Dato, poco. que venía de la misma lugar, ¿eh? Él pertenecía a ese mismo lugar, ¿de acuerdo? Herodes, y entonces cuando lo reclutan a él, los romanos, consideraron que era un hombre fuerte y que podía Herodes el perfectamente Grande. hacerse cargo. Ahora, Herodes dicho, el Grande. El dicho es bien particular porque dice Herodes mandó a Pilato y no sé si era contemporáneo de Herodes Antipas más que No, de para nada. ¿Cierto? No era ¿No el grande. Es Antipa, que es el hijo, Claro, pero lo nombraste. claro. Son dos hijos los que se hacen cargo de todo el terreno. Y Después que, de Herodes y que Grande, además se Herodes dividen Antipas. el territorio porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Claro. Entonces, Al no ponerse de acuerdo, dividieron el territorio, pero es ese que estás diciendo. El Herodes mandó a Claro. Pilato mandó a su gente. Es otro tema. Ese- Otro Oye, tema. te quiero Es posterior. preguntar porque si hay un hombre que tiene este nivel de agresividad, violencia, imagínate para generar este daño enorme y pensar en matar a los niños, porque yo me imagino que en ese minuto nadie hablaba de problemas mentales o enfermedades mentales. Solamente se hablaba de poder o capacidad quizá, o así demostraban las fortalezas, porque me imagino que con esas características, que mató a su señora, a su familia y además mandó a matar a inocentes, un hombre enfermo. Claro, seguro. ¿Sabes lo que pasa? Es que dentro de lo que lo personal me ha tocado estudiar, que mi área es la historia del poder, ¿ya? Entonces, por ahí me metí, ¿de acuerdo? Por la historia del poder. Resulta que cuando tú tomas el poder, obviamente tú entras a la primera pregunta que tú te haces, bueno, ¿quién ejerce el poder y por qué lo ejerce? Y es casi sine qua non, ¿de acuerdo? Que efectivamente las personas que ejercen el poder hacen todo para mantenerse en el poder. Y este Herodes hizo todo para mantenerse en el poder, pero no solamente él. Hay que ver a Hitler, Mussolini, podemos pensar no solamente en ellos, podemos pensar hasta en presidentes actuales, ¿de acuerdo? En algún país latinoamericano, en otros lados, donde efectivamente tú te quieres mantener en el poder y haces lo que sea, engañas, matas, No, y además destruyes empieza la vidas. paranoia de que todo el mundo me quiere bajar de acá. No, además que hay Claro. otro elemento también, que como eran Le pasó a familias Stalin. que querían mantenerse en el poder, también habían matrimonios entre primos, Claro. y la endogamia, y eso también, Claro, las a eso consecuencias podría eran explicarlo mucho mejor un muchas médico, cosas. pero eso también crea otro tipo de situaciones que son mucho más complejas y que podrían llevar a temas Sí. mentales. Oye, Ahora es tú que- perfectamente podrías pensar que habían temas mentales, como dice Ana María José muy bien, pero yo creo que no, el caso de Herodes no. Mira. Herodes tenía muy claro lo que tenía que hacer. Cuando uno ve la historia de Herodes, y uno lee, hay que leerlo a Flavio Josefo, Sí, hay que leerlo. cuando tú lees a Flavio Josefo te das cuenta que el personaje fue Era desde solo pequeño, el era fin su forma, justifica los era su medios. El forma, fin era su forma de justifica ser. los medios, Oye, justamente. siempre es tan interesante conversar con ustedes. Le quiero agradecer que se hayan dado el tiempo de venir. Espero que tengan un lindo año. Y en algún minuto, capaz que nos veamos antes. Pero ¿no? sabes ¿Tú que hay sabes? una cosa Sí. que ocurrió en este canal
un día 28 de diciembre y pasó? no puedo dejarla pasar. ¿Ah, sí? Sí, mi abuelo Sí. hizo su comentario de los días sábados. José María Navasal. Claro, y se sentó y dijo, le anuncio a la audiencia que hoy día es mi último comentario. Y no vuelvo a aparecer más en pantalla, hizo su comentario y dijo, me despido de todo el mundo, muchas gracias. Era 28 de diciembre. Sí. Entonces, cuando vino el sábado siguiente, no apareció. Y la gente preguntó y empezó a mandar mensajes al canal, a llamar por teléfono, ¿qué pasa? ¿Por qué don José María no aparece? Dijo, no, pero si él dijo el 28 que no aparecía más. Y la gente no era pensó broma. que era una broma. Y no, No te efectivamente puedo se había creer. retirado de la pantalla. En todo caso, lo hizo de adrede. Lo hizo de adrede. No, claro. Claro, lo hizo de adrede, de todas maneras. Pero Él miren, tenía un muy buen humor. hay alguien que también tiene muy buen humor porque miren lo que acaba de publicar la alcaldesa Evelyn Matei en su Instagram. Sí, es un Twitter, es un Twitter. ¿A dónde está? Un tatuaje de ella corriendo. Mira, dice, me atreví, me costó tomar la decisión, pero con mucha alegría les presento mi primer tatuaje. Es un recuerdo que estará conmigo toda la vida, va dedicado a todos mis vecinos de Providencia, a los periodistas que corrieron ese inolvidable 7 del 11 de 2019. ¿Qué opinan? Sí, un tatuaje de ella corriendo, ahora, hoy día, 28 de diciembre. ¿Usted le cree? ¿O no le cree? Mira, yo a la Evelyn Está le muy creo. bueno. Yo a ella le creo, en serio. Capaz que se lo haya hecho y si No, se lo hizo bien. O a lo mejor es Capaz de que esos sí, que duran un mes y que claro. se empiezan a borrar. Claro, puede empiezan a ser borrar. también, puede ser. Sí, Vamos a ver. chiquillos, Bueno. muchas Ojo con gracias la por broma. venir. Ojo con la broma. Que hoy sí. día Había están a la hasta las orden 12 del del día. además. Hasta las 12 Gracias del y día. que tengan Oye, qué agrado, un ¿eh? lindo- María José. una Qué linda agrado. fiesta. De acuerdo, nos Igualmente vemos. tú que Chao.